Bueno, pues yo creo que podemos empezar. Lo primero, por supuesto, es darles las gracias a todos y la bienvenida a esta su casa, ¿no? Al edificio emblemático de Gran Vía de Telefónica, a nuestro espacio Fundación Telefónica. No solo a los que estáis aquí presentes, sino también a las personas que en estos momentos nos están mirando por Internet, ¿no? Mi nombre es Alejandro Díaz Garreta y dentro de Fundación Telefónica soy director de colecciones, estudios y publicaciones, ¿no? Este es el cuarto debate que organizamos de un ciclo en colaboración y coorganizado con Roca Salvatella, que hemos llamado Empresa 2020, y lo que pretende es ayudar a entender o debatir sobre estos cambios no solo digitales, sino no solo tecnológicos, sino digitales dentro de la tecnología, ¿no? Cambios que afectan a todos los ámbitos, pero en especial, y por eso el nombre Empresa 2020, pues al mundo empresarial, ¿no? En sus procesos, en sus relaciones, en su forma de hacer los negocios, ¿no? Hemos tenido otros debates anteriormente, en noviembre sobre los retos que esto plantea en las organizaciones, en el mes de enero sobre las personas, que siguen siendo lo más importante, en febrero sobre marketing y comunicación, y hoy vamos a hablar de algo que está en los periódicos todos los días, ¿no? Que es la nueva era de la banca y las finanzas. Para ello voy a dar la palabra a Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales, que abrirá la sesión, y que a continuación, pues con la gentileza de Vicente Vallés, de Antena 3, tendremos un debate con personas que él se encargará de presentar seguro que mejor que yo. Así que muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Muy bien, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es mostrar mi más sincero agradecimiento por tener la oportunidad de participar en una iniciativa como la constituida por estas 4 sesiones. Creo que es bueno plantearse un horizonte en una época, en un momento en el que el imperativo de lo inmediato es tan grande. Tratar de hacer un ejercicio de reflexión algo más pausada sobre cuáles son los retos, las oportunidades que ha de afrontar la empresa en ese horizonte del 2020 es una muy buena iniciativa. Por lo tanto, muchas gracias y enhorabuena a Roca Salvatella por un lado y por otro a la Fundación Telefónica. Lo que me habían sugerido es que tratara de establecer 3 o 4 elementos que sirvieran como demarcación del debate, de lo central de esa tarde, que es el debate o el intercambio de opiniones que va a haber ahora a continuación con los profesionales mucho más conocedores de la dinámica bancaria, de la dinámica financiera. Pero déjenme que señale un par de elementos en los que fácilmente podríamos estar todos de acuerdo, ¿no? El primero, que estamos ante un sector, el de la industria de servicios financieros en su acepción más amplia, por no identificar solo la banca o el sector seguros o cualquier otro sector. Los servicios financieros probablemente son el paradigma de la más intensa transformación que el nuevo siglo había impuesto. Lo que ocurre es que la crisis acentúa esa transformación de forma significativa. Es difícil encontrar un sector, una rama de la actividad económica que ya a principios de siglo viniera poniendo de manifiesto una crisis de su propio modelo, una forma de reencuentro con la oferta de servicios financieros, y dos, una presión competitiva, una presión de estrechamiento de márgenes que se ve significativamente acentuada por la crisis. Pero antes de la crisis yo creo que hay 3 piezas que juegan un papel esencial en la anticipación estratégica de cualquier empresa financiera, ya
antes del 2007, antes de la emergencia de la crisis. La primera era la demografía, una dinámica demográfica que estaba cambiando la composición de forma significativa, la composición de los consumidores de servicios financieros en todo Occidente, en toda la OCDE, hacia un mayor envejecimiento, hacia consumidores con unas demandas significativamente distintas a las de antaño. El segundo cambio tenía que ver con la alteración en el peso de los distintos países como suministradores de ahorro a nivel global. Para algunos analistas ha sido una de las razones de la crisis el hecho de que países considerados emergentes sean los principales suministradores de ahorro a economías consideradas avanzadas. Aquello que llamaban los macroeconomistas la paradoja de Lucas parece que se está cumpliendo. Y el resultado es que la distribución de activos y pasivos financieros a lo largo del mundo es, cuando menos, inquietante, nueva. ¿Quién nos iba a decir que el gran potencial de oferta de ahorro a nivel global está en media docena de economías emergentes? ¿Quién nos iba a decir, a los menos jóvenes de los que estamos aquí, que el gran financiador de la deuda pública estadounidense iba a ser China? Con lo que de capacidad intimidatoria tiene esto. Segunda pieza que no está llamada a cambiar tras la crisis, sino todo lo contrario. Y el otro elemento con el que contábamos ya al finales de los 90, principios de este siglo, antes de que emergiera la crisis, era la personalidad transversal de las tecnologías de la información, o el carácter de tecnologías multipropósito que habían llevado a invadir no solo la función de producción de servicios financieros, sino la distribución y la comercialización, la interacción con los clientes. Ya sabíamos, a principios de la década de este siglo, de los 2000, del potencial asociado al cumplimiento de la ley de Moore que la capacidad de computación llevaba consigo. Lo sabíamos. Cada 18 meses nos daban más por menos. Ya sabíamos el potencial que tenía consigo la conectividad. Lo estábamos viendo en la transmisión, sobre todo, de conocimiento, el factor de la producción más sensible, más importante desde el punto de vista de la ventaja competitiva de las naciones. Pero lo que no habíamos visto hasta 10 años después, hasta hace 10 años, como aquel que dice, es el potencial en la distribución de servicios financieros que tenía la movilidad y la rápida sustitución de lo que era la banca presencial por el móvil, hasta que no empezamos a ver a los cafeteros de Colombia, precisamente a través de un trabajo empírico de la Fundación Telefónica con AFI, viendo cómo se sustituía efectivamente buena parte, el 80 y tantos % de los servicios de banca presencial con telefonía móvil en los cafeteros de Colombia y prácticamente en buena parte de África. Eso lo sabíamos antes, pero la crisis ha acelerado algunas de estas transformaciones y ha introducido algunas otras, porque no en vano esta es una crisis fundamentalmente financiera en su origen. Es una crisis financiera y todavía rara es la semana en la que no hay alguna manifestación que nos recuerda que es una crisis de confianza, que en nuestro idioma significa de crédito. Es una crisis que como trasfondo tiene ese credit crunch que tiene lugar después del verano del 2007. ¿Con qué tendencias los operadores de servicios financieros deberían contar como irreversibles? Una, mayor regulación, claramente. Mayor regulación.
Independientemente de la opinión que nos merezca de si la mayor o menor regulación es eficaz o no, hay que contar con mayor regulación. Y en banca, en general, en cualquier actividad económica, pero en banca, mayor regulación es sinónimo de mayores costes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya emerge una primera presión por el lado de los costes, ¿no? Dentro de esa mayor regulación nos vamos a encontrar con un doble fenómeno que ya estamos observando en algunos operadores bancarios. En algunos casos, una especie de back to basic, la vuelta a lo que se dio a denominar la banca aburrida, la banca de toda la vida, pero al mismo tiempo un back to home, la vuelta a casa, la reconsideración, la reevaluación de las decisiones de inversión internacional. De hecho, cuando uno observa las posiciones transfronterizas que mantiene la comunidad bancaria hoy, especialmente a partir del 2007, de la emergencia de la crisis, lo que ve es que ha habido una cierta involución en el grado de internacionalización financiera que es superior al descenso que ha habido en los volúmenes de comercio, en los flujos reales. Más regulación significa mayores costes. No significa necesariamente taponar, cercenar la innovación, pero sí contemplar con más cautela todo proceso de generación de nuevos productos, de nuevos servicios financieros, especialmente aquellos que supongan menoscabar el segundo elemento que yo creo que va a dominar en la banca de las próximas décadas, que es la gestión de riesgos. Gestión de riesgos, pieza central en la forma de hacer cualquier servicio financiero, desde luego seguros, pero desde luego banca. Riesgos de precio, riesgos de tipos de interés, riesgos de tipos de cambio, riesgos de crédito, riesgos de solvencia, parece obvio, pero también mayor retención a ese otro subgrupo de riesgos no menos importante, que es el grupo de riesgos sistémicos. Esto va a seguir siendo no solo una fuente de innovación permanente, sino una doble demanda, una fuente de doble demanda de capital humano cualificado y de capital tecnológico. Y la complicidad que ya mostraran en el desarrollo de los productos derivados, de las estrategias correspondientes de gestión, de cobertura de riesgos, antaño, la complicidad entre las tecnologías de la información y estas exigencias de gestión de riesgos van a estar ahora todavía más encima de la mesa. Como señalaba antes, diversificación internacional selectiva, lo cual no quiere decir que haya una involución geográfica, pero sí una atención clara, porque la regulación juega necesariamente a favor de quien conoce el terreno. Como consecuencia de esas presiones, no es difícil anticipar, y menos a estas alturas, y en menor medida desde un país como España, no es difícil anticipar que hacer banca va a ser menos rentable, claramente. No hace falta tampoco ser un genio de la anticipación estratégica para señalar que el censo de oferentes bancarios se va a seguir reduciendo. Lo cual no quiere decir necesariamente que la competencia se vaya a reducir proporcionalmente al número de oferentes. No, ya veremos. Sería uno de los elementos inquietantes para los consumidores de servicios financieros. Pero lo que sí está claro es que el censo de pobladores de esa suerte de fauna bancaria se va a reducir por el dictado de la presión de los costes y la reducción de los márgenes. Y todo eso lleva necesariamente a una consideración final, y es a poner al cliente en el centro. Desde luego en el centro ya va a estar por razón de la regulación. En Estados Unidos, si hay una regulación clara que ha dejado como pozo esta crisis, es esa institución que actúa como defensora de los derechos
del consumidor de servicios financieros. Pero la otra consecuencia tiene que ver, lógicamente, por la centricidad del cliente, por la lucha de un cliente que probablemente va a tener grados de alfabetización financiera crecientes, que va a tener una cierta alergia casi a hacer banca tradicional, banca presencial, los de menos de 34 años por razones obvias, los de más de 60 alfabetizados también, aquellos países, aquellos sistemas que contaran como principal ventaja competitiva la disposición de 45.000 puntos de venta, se tienen que replantear qué hacer. Se tienen, en definitiva, que replantear cómo interactuar con el cliente. Y esto lleva al origen de la intervención mía, lleva a la redefinición de las ventajas competitivas en banca y en servicios financieros, pero sobre todo en banca, y al papel central del capital humano, de las dotaciones de capital humano y de capital tecnológico. Es verdad que el sector financiero ha sido, incluso durante la crisis, el principal consumidor de bienes y servicios TIC, incluido el español. Es verdad que a pesar de la crisis en la que ha estado inmerso el sistema bancario español, no se han sacrificado de forma significativa inversiones en bienes y en servicios TIC. En todo el mundo, el sector financiero es el principal consumidor de estos bienes y servicios, pero probablemente, si asumimos como ciertas esas consecuencias en términos de mayor regulación, mayor preeminencia de la gestión de riesgos y mayor centralidad del cliente en lo que es la función de producción, en la generación de valor del nuevo negocio financiero, no habrá más remedio que acentuar ese carácter multipropósito que ya los clásicos atribuyeran a las tecnologías de la información y de la comunicación. Seguro que el debate que ahora tiene lugar va a hablar, va a considerar estas piezas y algunas que yo no he sido capaz de señalar como elementos esenciales de las finanzas de las décadas que vienen. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes, bienvenidos a este debate después de la interesantísima intervención de Emilio Ontiveros. Pues efectivamente vamos a contar con la intervención de tres expertos en la materia. Cuando venía hacia acá pensaba que hubo un tiempo en que no había cajeros automáticos y no sé ya cómo se podía gestionar la cuenta corriente sin eso. Ahora ya podemos hacerlo desde casa con internet y esto está evolucionando tan rápidamente que va a ser muy interesante saber qué evolución ha tenido esto dentro de los bancos y qué evoluciones a partir de ahora nos van a proponer las entidades financieras en un sistema que, bueno, como todos sabemos en esos tiempos siempre lo es, pero muy especialmente ahora fundamental para el funcionamiento de la economía. Llamamos a esta mesa redonda la nueva era de la banca y las finanzas y tenemos con nosotros aquí a mi izquierda a Garina Spilka, directora general de ING Direct. Inició su carrera en el Banco Santander, después se incorporó a Argentaria, llegó a ser la máxima responsable de la estrategia de banca telefónica. Ha estado también en la dirección adjunta del Banco de España, formó parte del equipo fundador de ING Direct en España y ahora es la directora general de ING Direct en España. A su izquierda está Miguel Montes, director general del Banco Sabadell. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector de la banca, en entidades como Deutsche Bank, Banco Atlántico, Banca Catalana y ahora, como decimos, en el Banco Sabadell. Desde su llegada a este banco en 2001 ha estado involucrado en numerosos procesos estratégicos y tecnológicos que han contribuido de manera muy significativa a transformar el banco y a convertirlo en el cuarto grupo bancario privado de España. Y a mi derecha, Nicolás Moya, director de innovación de Bankinter. Inició su carrera como consultor de tecnología en varias firmas de consultoría. Después ha sido responsable de la banca móvil para telefonía
Telefónica Movistar. Actualmente trabaja para Bankinter, donde ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad, incluyendo director de movilidad. Ahora mismo es el director de innovación del banco, posición en la que ha sido responsable de algunos proyectos como el Coin.es. Bueno, saben, como siempre, que se puede seguir a través de streaming esta mesa redonda. Saben también que pueden intervenir a través de Twitter en el hashtag #Empresa2020. Iremos introduciendo las preguntas que nos parezcan más interesantes para nuestros invitados y, por supuesto, hacia el final de nuestro tiempo daremos paso a las preguntas de quienes están aquí también presentes en la sala. Les pediremos que se identifiquen y que planteen la pregunta que les interese. Para empezar, vamos a pedir a nuestros invitados que nos den una visión general de cómo consideran ellos que se está desarrollando ese proceso de digitalización, de aplicación de las tecnologías para los sistemas, para el sistema financiero en sus entidades. Empezamos, Karina, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, pero yo me tengo que levantar y me tengo que ir, porque iba a decir algo muy parecido a lo que ha dicho Emilio. Y es verdad que, aunque suene un poco extraño, para mí estamos viviendo un momento apasionante de la banca. Apasionante justamente por esta reinvención a la que nos estamos viendo forzados. Desde mi perspectiva, por un lado, por los reguladores, pero gran parte y el principal movimiento por los consumidores, que nos están pidiendo una cosa distinta. Y se hablaba antes, Emilio, de tenemos que prestar atención a toda la parte regulatoria, a toda la parte de riesgos, y va a ser un sector con menos rentabilidad. Hace poco leía un informe en el que decían cuáles están siendo los focos de la banca en distintos continentes. Entonces, en Europa parece que lo tenemos un poco complicado, porque aquí estamos poniendo el principal foco en los riesgos primero, en los costes, en el balance, en la gestión del balance, y en cuarto lugar aparece la gestión del cliente, y en quinto lugar la innovación. Mientras que si vemos qué está pasando en América y qué está pasando en Asia, el foco prioritario lo están poniendo los dos en el cliente. Y en Estados Unidos es el único, bueno, en la parte de América, es el único donde aparece la gente, el capital humano, como una de las 5 prioridades. Así que desde esta perspectiva parece que los americanos, pues una vez más, pueden estar llevándonos ventaja. Porque además, como decía Darwin, no es la más fuerte ni la más inteligente de las especies la que sobrevive, sino la que antes se adapta al cambio. Así que más nos vale que nos empecemos a adaptar al cambio. Y de la parte regulatoria, Basilea III, la presión que tenemos todos en rentabilidad, yo creo que ya hemos hablado suficiente. Quizás me voy a centrar un poco más en lo que es para ING Direct la obsesión, que es el consumidor. Y en el consumidor estamos viendo 2 grandes cambios. Un gran cambio provocado por la crisis. Al final no deja de ser cierto que la gente quiere hacer un consumo más responsable. Lo estamos viendo todos, yo creo, en cómo está siendo el gasto en tarjeta de débito versus el gasto en tarjeta de crédito. Y además nos están pidiendo un comportamiento ético distinto a las organizaciones. No hablo solo de los bancos, donde evidentemente luego podemos discutir un poco sobre el cambio ético, pero es una cosa generalizada que está apareciendo en muchos sectores. Y luego el segundo gran cambio viene de la mano de la digitalización. La digitalización que ha hecho que la gente tenga acceso a más información, que la gente pueda comparar más y que la gente se fíe mucho más de lo que dicen otras personas, a las que a lo mejor ni siquiera conoce, de lo que están diciendo las propias marcas. Y a mí esto me parece muy relevante. Este año, por primera vez, en FRS, el estudio sectorial que se hace sobre la banca todos los años, aparece la recomendación como la primera causa de elección de una entidad financiera, muy por delante de la proximidad, que históricamente era la razón por la cual los españoles elegíamos nuestro banco. Pero luego, para mí, hay un libro que para mí es muy representativo de lo que está pasando, que se llama The New Normal, de Peter Hinz, que habla de 2 tendencias muy determinantes. La primera es el precio que estamos dispuestos a pagar por las cosas. Y el precio cada vez tiende más a 0. No queremos pagar por cosas que no tengan valor. Y si no, miremos la que se está montando estos días, porque WhatsApp ha decidido cobrar 0,89 céntimos de euro por la aplicación y está viendo todo un revuelo. Ya no quiero ni mencionar comisiones o cosas por las cuales el cliente no perciba valor. Y el otro es que la tolerancia al error de las personas es también cada vez menor.
Las cosas tienen que funcionar bien a la primera y tiene que ser todo perfecto. No queremos una web caída y eso también nos mete muchísima presión en la excelencia operativa de las organizaciones. Entonces yo creo que en España, de verdad, si hablamos del nivel de digitalización de los bancos, es alto, es bueno y además es poco diferenciador unos de otros. Yo creo que las tres entidades que estamos representadas aquí tenemos banca móvil, tenemos banca en sucursales, tenemos banca multicanal y eso no es lo que nos diferencia a unas de otras. Para mí, el verdadero cambio que supone la digitalización en la banca es que hay un reequilibrio de la relación de poder entre los bancos y los clientes. Y los clientes han ganado independencia y los clientes han ganado autonomía. Y eso es para mí donde tenemos que poner el foco y donde tenemos que de verdad poner toda nuestra atención, porque reequilibra un poco la balanza. Y como decía antes Emilio también, la clave va a estar en que las empresas sean capaces de centrar y priorizar toda su actividad en el cliente. Pero para que una empresa de verdad sea customer centric, tiene que tener una gestión customer centric. Y ahí es donde para mí está el principal reto de la banca en este momento, que seamos capaces de gestionar nuestras entidades, nuestras organizaciones dentro de la cultura digital. Me ha interesado mucho esto, supongo que también a nuestros espectadores a través de streaming, a quienes están aquí, eso de que el cliente empieza a mandar mucho sobre las entidades bancarias. Sí, Siempre hemos tenido la sensación de que era al revés, pero quizá todo esto esté efectivamente en un proceso de evolución hacia otro lugar. Miguel. Pues yo voy a empezar por ese comentario. Yo creo que hay cosas que nos parecen nuevas, pero que en definitiva no lo son tanto. Esa relación de poder entre los consumidores y las entidades financieras o sus proveedores de cualquier otro tipo de servicio se han dado tradicionalmente. Lo que ha ocurrido es que han dejado de ser bilaterales y han pasado a ser pues públicas. Pero esas conversaciones a las que en muchos casos pues no se tenía acceso, ahora sí se tiene acceso. Y eso aumenta el nivel de transparencia, pero también aumenta el nivel de transparencia para las propias organizaciones empresariales o para las organizaciones bancarias. El hecho, desde mi punto de vista más trascendental, que nos ofrece toda esta revolución digital, no es la oportunidad de diferenciarnos en el portfolio de accesos o de tipologías de servicios, porque al final eso está disponible desde el punto de vista del mercado tecnológico y está disponible para todos los que lo quieran usar. Lo que nos permite es trasladar de una manera más efectiva nuestra propia diferenciación. En el sistema financiero yo creo que han habido diferencias siempre en términos de cómo manejar la relación con los clientes, de cómo situar al cliente en el centro de la relación, y eso ha diferenciado los modelos de negocio y las maneras de producir banca. En algunos casos han sido exitosas y en otras no, porque pues determinados modelos de negocio tienen dificultades de escalar, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que ahora la tecnología nos pone más fácil, hacer más escalable un modelo de negocio que está muy orientado al cliente. Desde mi punto de vista, lo que más nos ha impresionado a nosotros en el banco es la necesidad y la capacidad que nos da ahora mismo el presente de hacernos presente en las conversaciones que tienen nuestros clientes, no las que tienen con nosotros, que las han tenido siempre, donde en muchos casos nos han mandado, bueno, no te puedes imaginar cómo mandan los clientes de toda la vida. Ahora lo que nosotros tenemos es la capacidad incluso de manifestarnos, ¿no? Y no digo yo de debatir, porque no nos hemos, pero sí de contestar y de mostrar interés y de en definitiva diferenciarnos, porque no todos los bancos somos iguales, no todas las organizaciones son iguales, y en definitiva pues ese acceso, esa proliferación de mecanismos que introducen transparencia en las relaciones con los clientes, pues se pueden aprovechar, poco tiempo, si no es para decir la verdad y para no ser auténtico, porque efectivamente pues te expulsa del mercado enseguida. Pero no diría yo que hay mucho más que una diferente manera de interactuar con los clientes, que pasa no por la desaparición de las oficinas,
Porque las oficinas, desde nuestro punto de vista, van a seguir siendo van a continuar teniendo un rol fundamental en nuestra estrategia y en la de casi todos los bancos, al menos en España, durante mucho tiempo. Pero no porque vayan a seguir siendo necesarias para ser el lugar de reunión y de encuentro, de tangibilización de la relación de confianza que se establece con los clientes, sino porque eso, gracias a Dios, ahora es muy ubicuo y se puede hacer por muchos canales y a muchas horas distintas, saltándose a la torera las limitaciones del convenio de banca y haciéndolo mucho más conveniente. Es una pena tener los mejores locales de España en las mejores calles cerrados a las horas de más tránsito y los días con más afluencia, pero esa pena la podemos superar gracias a la digitalización. No, pero las oficinas van a seguir aguantándonos los rótulos, y esos rótulos presentes en la calle son los que hoy todavía se convierten en un elemento fundamental para la elección de con quién se establece esa relación de confianza, que al final pues es el segundo intangible valioso después del dinero, ¿no? Y es una cosa que no podemos superar. Lo que nosotros estamos empeñados en hacer es conseguir que nuestra gente aproveche esa capacidad, esa rotura de los límites temporales y geográficos y darles todos los mecanismos para que efectivamente puedan interactuar con los clientes sin tener que especializar canales. Nosotros eso lo estamos haciendo seduciendo a los clientes y seduciendo a los empleados, porque estos cambios no se pueden imponer. Yo creo que efectivamente, Karina ha dicho una cosa que es muy cierta, ahora los clientes nos empiezan a decir que quieren, pero no todos, no es el mainstream, no es la corriente principal de los clientes. Los clientes esperan que nosotros seamos propositivos y acostumbran a adoptar los cambios que nosotros proponemos y les parecen convenientes. No se manifiestan muy claramente a favor de modificaciones, sino que esperan que las proposiciones las hagamos nosotros, que para eso efectivamente es nuestro negocio. Bueno, he escuchado el Banco Sabadell, a ING Direct. En el caso de Bankinter, Nicolás. Bueno, ¿qué añadir? Una cosa que sí añadiría, poniéndome un poco los pies de un cliente, es que en mi opinión un banco no es sexy, tampoco nos vamos a engañar. Un cliente se compra una tableta de última generación, lo más atractivo del mundo, y llega a su casa, la enciende y no creo que lo primero que haga sea conectarse a su entidad financiera. A lo mejor es lo último. Hay un montón de sitios, hay un montón de experiencias que un cliente puede conseguir en el mundo digital que son muy interesantes. Pero dicho esto, lo que sí que está ocurriendo, en mi opinión, es que las expectativas de los clientes se están incrementando. Por un lado, precisamente por esto, porque hay nuevos dispositivos que producen experiencias increíbles en los clientes. Los teléfonos móviles estos inteligentes, las tabletas, generan grandes experiencias. Por un lado, también los internautas, los usuarios de Internet, se están acostumbrando a pasar de una Internet de solo lectura, en la cual lo único que se hace es consumir contenidos, a una Internet de escritura, en la cual los clientes lo que quieren es poner su estado, compartir sus fotos, organizarse con sus amigos, criticar productos, criticar a entidades financieras, lo que haga falta. De alguna manera el cliente se está acostumbrando a ser muchísimo más activo en la relación con sus proveedores de servicios. Y en tercer lugar, de alguna manera, y esto es evidente también, los clientes en la banca están demandando productos mucho más sencillos, más transparencia. Antes Emilio comentaba el tema de volver a los orígenes, de volver a lo básico, de establecer un diálogo quizá más sencillo con el cliente, más directo. Yo creo que todo esto está generando unas expectativas en los clientes a la hora de esperar productos y servicios por parte de los proveedores de servicios financieros, que nos obligan a los bancos y otras entidades a adaptarnos de una manera especial, de entender de qué manera los clientes están utilizando todos estos canales. Por ejemplo, a mí me gustaría fijarme en una palabra que sería conveniencia. Lo que yo creo que un banco tiene que ser capaz de entregar a través de estos canales, de esta digitalización a los clientes, es conveniencia. Es que no sea el cliente el que se tenga que preocupar de ir al banco, de visitar, a ver qué es lo que hay para él, sino que sea la entidad financiera que se comunique con el cliente cuando sepa que hay algo especial para él, que de alguna manera
yo no me tenga que preocupar, ¿no? Algo que funcionó muy bien en Bankinter hace años fue algo tan sencillo como enviar un SMS a los clientes cada vez que estos sacaban dinero de un cajero automático o que pagaban con su tarjeta de crédito en un comercio. Les generaba muchísima tranquilidad porque sabían que si alguien hacía un uso fraudulento de su tarjeta, iban a recibir el SMS ellos en primer lugar. Fijaos que eso tiene que ver con conveniencia y tiene que ver con otra palabra, que es contextualidad. Para mí, la contextualidad significa que la entidad financiera, con toda la tecnología, con toda la capacidad que hay ahora para digitalizar procesos y productos, servicios, sea capaz de entender cuál es la situación en la que se encuentra un cliente cada momento. Estoy seguro que un cliente está en una situación diferente cuando está de viaje respecto de su entidad financiera a cuando está en su casa o está en la oficina, y la entidad debería ser capaz de adaptar el tipo de producto o de servicio que entrega al cliente en base a esa situación. Por ejemplo, no sé, si un cliente está de viaje y se conecta con su teléfono móvil a su banco, quizá espera tener una serie de funciones, de funcionalidades que son diferentes a las que tendría cuando está en su casa, tranquilamente. Probablemente tiene necesidades diferentes que dependen del contexto y también de su propia situación financiera. Creo que es un poco... Muy bien, vamos a entrar en un debate ya un poquito más amplio, más específico. Hemos escuchado algunas cosas a propósito de los servicios a los que tienen acceso los clientes desde su hogar, desde la oficina, a través de los diferentes formatos, ahora de los ordenadores, las tabletas, los teléfonos móviles. Vamos a entrar un poquito más en detalle en esos aspectos. ¿Cómo ha cambiado en los últimos años y cuál es la previsión de cambio para los años inmediatamente posteriores? A partir de aquí, 1, 2, 3 años, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué se encontraban los clientes hace 2, 3 años y qué nos vamos a encontrar dentro de 2 o 3 años? Yo creo que nos vamos a encontrar más transparencia, más claridad, productos más sencillos y un back to basics, como decíamos antes. Creo que se va a simplificar muchísimo la oferta. Hablabas también, Nicolás, de esa simplificación por el uso diferente a lo mejor que tenemos cuando estamos solamente con el teléfono móvil o cuando estamos con el ordenador en casa. ¿A qué te refieres específicamente? ¿Qué es lo que está buscando el cliente cuando no está, por ejemplo, sentado tranquilamente en el ordenador de casa? Pues mirad, puedo contarlo en base a una experiencia. Cuando un cliente recibe una tarjeta de crédito, es típico en los bancos cuando un cliente le caduca su tarjeta de crédito que le enviemos una tarjeta nueva, la cual normalmente viene bloqueada y tiene que activar, pues muchas veces llamándonos por teléfono, haciendo alguna operación. ¿El cliente qué hace? ¿La activa? No se acuerda de hacerlo. Lo que ocurre es que cuando llega al comercio y en ese momento va a pagar, se da cuenta de que no activó la tarjeta. Entonces, lo que tiene que ser capaz el banco es de darse cuenta que el cliente está en esa situación, y cuando intente encender su teléfono móvil y conectarse a su aplicación bancaria, la primera opción que tiene que tener es desbloquear su tarjeta, porque sabemos que es la acción más probable que va a ocurrir, puesto que le habíamos enviado hace unos días una tarjeta. Eso es contextualidad. Eso es entender que el cliente no está en su casa en ese momento, sino que está delante de un comercio. Nosotros hemos hecho cosas como detectar que un cliente estaba en el extranjero y enviarle un seguro, una propuesta de venta de un seguro de salud a través del SMS. Un seguro, pues igual estás en Estados Unidos, estás en China, en un país donde la salud es cara, y puedes querer contratar un producto de salud que dure 10 días, 15 días, y la oportunidad es de venderlo cuando detectamos que está en el extranjero. Por ejemplo, cuando el cliente paga en un TPV en el extranjero o saca dinero fuera de España. Ese tipo de... Yo creo que la mejora de ese tipo de productos y servicios es lo que nos vamos a ir encontrando en los próximos años en general en la banca, el anticiparse de alguna manera al cliente. No sé si esto es un back to basics o es un regreso al futuro. ¿En qué estamos? No, yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Hay una demanda de productos más entendibles, más comprensibles. Pero yo no diría tanto que es una cuestión de sencillez, es una cuestión de ética, ¿no? Hay una querencia de que los productos efectivamente sean posibles de comprender, que no incorporen mucha sofisticación que no entendemos y todas esas cosas, pero lo que persigue el cliente sigue siendo lo mismo, sigue siendo liquidez, rentabilidad, y eso pues incorpora riesgo, y lo que pasa es que hay que comunicar mejor el riesgo. Yo lo que sí creo que va a pasar es que las conversaciones van a ser más largas, que vamos a hablar más con los clientes, y que ese toque humano no va a quedar sustituido por la digitalización, sino que se va a ampliar con la digitalización. Nosotros estamos
empeñadísimos en que el que sea multicanal no sea el banco, sino que sea el bancario o el banquero. Y ese es el camino que ya hemos iniciado y el camino en el que creemos que vamos a ver los mayores cambios. Vamos a ver, pues lo que digo, interacciones con el cliente, pero no especializadas por el canal, como nos ha hecho falta hasta ahora, establecer una oficina directa que atiende a los clientes a través de las redes móviles, de las redes sociales, porque no era una práctica, no teníamos literates en la red comercial, en esas redes sociales. Pero en cambio lo que estamos haciendo es ese ejercicio, es introducir a toda nuestra gente en las redes sociales, en el entorno en el que pueden interaccionar ubicuamente con los clientes. Y eso es lo que yo creo que va a cambiar más. No vamos a tener el catálogo que tenemos. Hay clientes pues que también quieren cosas más sofisticadas porque quieren mayores niveles de rentabilidad o tienen situaciones de necesidad financiera mayores, ¿no? Pero lo que nos vamos a encontrar es que todo eso, en lugar de pasar en la oficina, en lugar de pasar en el despacho reservado del director, pues va a pasar en la red, en algunos casos bilateralmente, en otros en abierto. Se van a hacer presentaciones para colectivos, ya nos está pasando con el sector de exportadores, nos está pasando pues intercambiando experiencias de empresas con otras empresas donde nosotros solo ponemos el espacio. Ese es el tipo de diferencia que yo creo que vamos a encontrar en el futuro. No es tanto que fabriquemos cosas específicas para el futuro, sino que el futuro lo que nos abre es la posibilidad de encontrarnos de una manera mucho más fluida y de tener mayores niveles de comunicación, pero entre las personas que estábamos ya antes en la relación, ¿no? Sí, adelante, por favor. El punto de una marca como ING Direct, que se ha percibido siempre como virtual, gracias a la digitalización se convierte en una marca muy cercana y muy próxima a las personas. Y al final yo creo que es la unión de esas dos cosas que decíais, la contextualización o el ser capaz de ponerte en los pies de la persona que está recibiendo ese servicio e intentar pensar qué es útil para la persona en cada momento y utilizar toda la tecnología como una herramienta de acercarnos a las personas. Sí, si me permites un ejemplo de eso que comentabais, nosotros no nos hemos atrevido a hacer según qué propuestas, porque pensamos en que hay un potencial comercial de venta compulsiva o de compra compulsiva a partir de una determinada situación contextual. Pero en cambio sí que nos hemos encontrado con que los que nos han contextualizado son los clientes. Y que clientes con necesidades puntuales en un viaje en el extranjero, en la pérdida de una tarjeta, continúan con el móvil y nos llaman o nos piden socorro a través del Facebook y les posicionamos una tarjeta. Eso es algo impensable, pero lo impensable no es que lo podamos hacer, porque lo podíamos hacer antes, ¿no? Lo impensable es que alguien se acuerde de que su link con la civilización cuando le ha pasado una desgracia en Tailandia es el banco, que está disponible a todas horas. Ese es el verdadero cambio de cómo nosotros percibimos que los clientes nos pueden llegar a usar. Han surgido en un par de ocasiones aquí una relación con las redes sociales en Internet, que no sé hasta qué punto está también suponiendo un cambio importante para la relación de los bancos con sus clientes. Hemos hablado de Internet, ahora cualquiera puede hacer maniobras con su cuenta corriente desde casa, pero hasta qué punto las redes sociales, Twitter, Facebook, está suponiendo también un cambio en la relación con los clientes. Sí, bueno, para nosotros en Bankinter las redes sociales son fundamentales. Es una manera de establecer conversaciones con los clientes. La verdad es que es una manera totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. De alguna manera estamos aprendiendo, por ejemplo, a las conversaciones públicas que se producen en Twitter. Hay muchos clientes que directamente contactan con nosotros en Twitter en vez de llamarnos de ninguna otra manera. Y son contactos públicos, son contactos que ponen en común con todos los seguidores de Twitter esa comunicación. Somos capaces de gestionarlos, de dar soporte, de ofrecer contenidos a través del canal de una manera que consideramos que está siendo satisfactoria para los clientes. Puedo contar una anécdota interesante y es, bueno, pues el nuevo portal de ahorro que hemos lanzado, ¿no?, que llamamos Coin. Cuando un cliente decide ponernos una incidencia o cuando un cliente decide hacer una consulta, prefiere enviarnos un email, utilizar Twitter, utilizar Facebook antes
que llamarnos por teléfono al call center que hemos puesto con toda nuestra ilusión y no nos llaman. Nos llama a menos de un 10% de los usuarios. El otro 90% prefiere utilizar un canal alternativo. ¿Por qué? Son nativos digitales, es gente que de alguna manera ha entrado de una manera absolutamente digital al portal y quizás no es lo primero que quiere escuchar la voz de nadie, igual prefiere utilizar otras maneras de contactar. Por eso las redes sociales en portales como este no funcionarían. O sea, el portal no funcionaría sin disponer de esas redes sociales. Es decir, sí existe un camino interesante para las entidades financieras en las redes sociales. Sería un poco mi conclusión. Al final las redes sociales es el espacio de encuentro de los consumidores. Ellos están ahí. Entonces, en nuestro caso nos pasan 2 o 3 cosas, diría yo. La primera, es cierto, nos usan como canal para interacción, para servicio al cliente, para pedirnos información. Y eso es uno más, igual que está el teléfono, igual que está Internet. Pero para mí lo más importante de las redes es que te permite establecer una actitud de diálogo. Y para mí la clave está en que escuchas las preocupaciones de la gente. Es como salir a la calle y ver qué está pasando. Y por eso es imprescindible en este momento. Y yo no sé si en el futuro será Twitter, será Facebook, será cuál, pero que la gente quiere expresar sus opiniones a través de un altavoz, que son las redes, eso va a seguir estando y hay que escucharlo y hay que prestarle atención. Y luego es un punto de accesibilidad. A mí me pasa mucho, a mí me gusta mucho Twitter y de vez en cuando no, todos los días leo las menciones de Twitter. Si hay un cliente que está insatisfecho por el motivo que sea, no a todos y no siempre, pero yo me meto en la conversación y el impacto que tiene para el cliente es enorme, porque lo que estás es demostrando la actitud de la marca, la actitud de preocupación, y tiene impacto en el cliente, pero impacto también en el equipo, que ve que si la gente que se supone que estamos a la cabeza nos preocupamos y esa es nuestra obsesión, evidentemente no hay quien no la tenga. Efectivamente es ejemplar. Para la propia organización, este tipo de interacción pública disciplina, ¿no? y permite, incluso en organizaciones ya muy entrenadas en técnicas de calidad o de persecución de objetivos de calidad tradicionales, esto le introduce una especie de disciplina mucho más rabiosa, ¿no? No sé si mencionarlo en tu presencia, pero es como estar en directo, ¿no? No hay tiempo para corregirlo asíncronamente. Luego, eso además es una cosa curiosa también lo que ha pasado, que es que el propio banco se va dando cuenta de cómo es a partir de lo que las redes y el mundo le cuenta de él mismo, ¿no? Y es un proceso de aprendizaje que es muy curioso, que le pone ritmo al proceso de cambio y le pone un entorno en el que todo el mundo es una especie de espejo en el que toda la organización se Es un asunto interesante porque no solo en la banca, también por ejemplo en el sector de los medios y comunicaciones, supongo que en todos los sectores, ahora con las redes sociales tienes una respuesta muy rápida. Iba a decir del público, pero no sé si de un sector del público, porque claro, no todos los usuarios de la banca son tuiteros. Sí. Entonces, no sé si los tuiteros son un sector concreto que tiene una opinión concreta distinta o no de la que tiene el cliente que no es tuitero. Esa es la tentación que tiene el consejero delegado o el presidente cuando no le gusta lo que dicen, ¿no? Pero no, es una representación, efectivamente, no de toda la clientela, pero sí que es una representación que se tiene que tomar más que por su valor relativo, por su valor absoluto. Existe. Sí. Y por lo tanto no hay que cuestionarla. Es posible que haya sectores de la clientela que no queden representados. Pues tenemos que buscar los mecanismos que le representan, y existen. Esos mecanismos sí que ya estaban, ¿no? Por lo tanto le damos valor, tiene un sesgo, pero precisamente ese sesgo estaba poco presente en nuestras vidas antes, quizá, o sea que viene muy bien. Y te permiten anticiparte. Nosotros, de verdad, hay cosas que simplemente de leer nuestro muro de Facebook sabemos que están pasando y son los clientes los que nos avisan. O sea, te permite anticiparte mucho. Estoy de acuerdo en esto último, especialmente. Reconozco que Twitter o Facebook son canales por los cuales
somos capaces de identificar y anticiparnos tendencias, problemas que nuestros clientes están viendo, cosas que están percibiendo, alguna cosa que nosotros no detectamos fácilmente si no fuera gracias a ellos. Es importantísimo para nosotros. Bueno, hablamos de Twitter. Voy a aprovechar para plantear una de las preguntas que nos envían a través del hashtag Empresa2020. @salfontan dice: servicios bancarios sofisticados, productos estructurados, atención segmentada. ¿Suponen todo esto mejor servicio o solo más precio? No, al revés. Yo creo que, por volver, el concepto general que estamos tratando hoy, que es la digitalización de productos, servicios y también procesos, en mi opinión lo que trae es, al revés, una mejora de la eficiencia. Si lo hacemos bien, vamos a mejorar la eficiencia. Pensemos, por ejemplo, en la mejora que se produce en las oficinas por el simple hecho de digitalizar procesos, servicios. Lo que vamos a hacer es, por menos dinero, poder hacer lo mismo o más, disminuir los tiempos de atención al cliente, porque vamos a ser capaces de automatizar más cantidad de tareas. El otro día anunciamos que estamos en las oficinas de Bankinter, hemos empezado a distribuir tabletas simplemente para que los clientes puedan firmar los contratos en tabletas, que parece algo pues atractivo o moderno, pero tiene algo mucho más profundo y es una mejora en la eficiencia, porque no tenemos que manejar papel, no tenemos que transmitir papel de un sitio a otro, que nos va a implicar un ahorro de costes, pero es que además lo que nos va a permitir es procesar esos contratos de los clientes en muchísimo menor tiempo, de manera que el cliente, ante un ahorro de costes, lo que va a percibir es una mejora en la calidad. Entonces yo creo que la digitalización bien entendida no tiene que significar ni mucho menos un incremento de los costes, al revés. Vuestro punto de vista sobre este aspecto, digamos, de descreimiento del cliente. No, yo creo que efectivamente nosotros tenemos que recuperar crédito, ¿no?, como sector, porque el sector en su conjunto tiene unas consecuencias que atender, fruto de la propia crisis y de algunos componentes del sistema que efectivamente pues no han generado buenas percepciones en sus clientelas. Pero eso no significa que determinadas partes del catálogo con determinados niveles de sofisticación no deban de existir, porque si no las cubren los bancos, las tendrán que cubrir otros intermediarios financieros, porque es una demanda para determinada clientela. Lo que seguramente los bancos en general todos debemos de aprender es que el máximo margen para nosotros no es el componente de producto adecuado para todos los segmentos de clientela. Yo creo que eso muchísimas entidades de este país lo saben y lo han practicado tradicionalmente, pero seguramente pues se han cometido abusos del catálogo que han permitido que tengamos ahora unas heridas que cerrar. Pero eso no significa que tengamos que desterrar los productos estructurados. Tienen una función, cubren una demanda, pero es una demanda que no es una demanda generalizada o de todos los clientes. Tenemos que saber vender, que es casi tan importante como saber comprar. Karina. Sí, comparto bastante de lo que se ha dicho. Sé que el cliente en cuestión es muy exigente, el que ha hecho la pregunta. Así que... Lo parece. Bueno, hay un aspecto que también se ha comentado desde el principio de esta mesa redonda, y es los nuevos servicios a través de Internet versus las sucursales, las oficinas a pie de calle. ¿Qué efecto está teniendo ya hace tiempo, porque los servicios a través de Internet ya funcionan hace mucho tiempo? ¿Qué efecto está teniendo y qué efecto va a tener en el futuro? ¿Vamos hacia un modelo de banca sin oficinas o Internet no va a suponer el final de las oficinas a pie de calle? En mi opinión, Internet no va a suponer el final de las oficinas. Yo creo que hay un hueco en las oficinas para la banca. Lo que ocurre es que la digitalización como tal también afecta a las oficinas, pero no las afecta cerrándolas, sino definiendo mejor cuál es el papel de una oficina. Una oficina como situada en la mejor zona de una ciudad, con un horario de apertura limitado, no puede estar ahí simplemente para resolver papeles que además a un cliente le restas conveniencia cuando le pides que vaya a la oficina a hacer algo que podría hacer perfectamente a distancia. Sin embargo, una oficina sí que le va a poder aportar a un cliente, aparte de encontrar una cara de una persona con la posibilidad con la que puedes hablar si quieres,
una persona que te puede ofrecer un asesoramiento que quizás sea difícil encontrar de alguna otra manera. Ese es su papel de futuro, claramente. También es verdad que la digitalización nos está aportando muchos valores en las oficinas, cosas tales como nosotros en las oficinas tenemos unos puestos, unos kioscos electrónicos que permiten al cliente, en caso de que quiera hablar con un especialista que no esté disponible en la oficina, por ejemplo un especialista de renta variable o de renta fija, la posibilidad de hacer una teleconferencia, una videollamada desde la propia oficina. Muchas veces se sienta el propio director de la oficina y el cliente para hacer la videollamada con el especialista. E incluso nos permite incrementar la accesibilidad de la oficina. Porque, por ejemplo, en los kioscos de videollamada lo que ofrecemos es un acceso a un intérprete de lengua de signos, para que una persona sordomuda pueda comunicarse con un intérprete y poder hablar con el director de la oficina. O sea, realmente la digitalización ofrece nuevas oportunidades a las oficinas y ni mucho menos por ello cerrar oficinas. Yo creo que no es la... Va a redefinir el papel. Yo creo que algunas se van a cerrar, pero como parte de la racionalización y de la mayor eficiencia que necesita el sector en este momento. Dicho eso, puntos físicos van a seguir existiendo, bien para momentos de verdad, momentos en los que la persona esté planteando su jubilación, su futuro, y a lo mejor hay un producto un poco más complejo, en cuyo caso pues efectivamente querrá la interacción de una persona. Y luego, aparte de redefinir qué se va a hacer, también se va a redefinir cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Cómo va a ser la interacción. Y yo creo que en ese sentido, que la experiencia de la persona en la oficina sea igual y la multicanalidad sea igual en todos los canales es importante. Y volviendo a la transparencia, ¿no? Yo creo que ese modelo en el cual estaba el empleado y el cliente enfrentados unos a otros, pues se va a romper, se va a compartir la información. Nosotros tenemos 28 oficinas. En esas 28 oficinas el cliente se sienta al lado de nuestra persona y comparten la pantalla. La información es la misma, es esa transparencia, esa accesibilidad que decíamos antes, ¿no? ¿Vuestra experiencia? Sí. En nuestra opinión, las oficinas tienen varios roles y algunos de ellos van a seguir siendo necesarios, como decía antes. Entre otras cosas, también es un lugar de encuentro de nuestros empleados. Y hacen esa función de nuclean, si esa palabra existe, o estructuran los equipos comerciales y ya no tanto sirven de puntos de transacción. Las transacciones efectivamente se han movilizado muchas fuera de la red de oficinas. Luego tienen una relación casi también de estructuración institucional. Hay muchas anécdotas, yo podría contar algunas. Hace unos años empezamos a cerrar algunas oficinas en verano porque efectivamente tenían muy poco tránsito y las teníamos cercanas a otras poblaciones, y las peleas que teníamos con los alcaldes por decidir cuál de las dos poblaciones se quedaba sin oficina abierta, porque era una cuestión de estatus, ¿no? Quedarse sin banco es una cosa que destroza la estructura institucional de un pueblo. Luego también permiten niveles de bancarización que ahora mismo en España, con la crisis y el colapso del sistema de cajas, pues efectivamente es un tema que tenemos que el sistema tiene que asumir y tiene que ver cómo lo va a hacer. Pues ese sistema de cajas, una de sus mayores aportaciones fue bajar mucho y facilitar mucho el nivel de bancarización, y ese nivel de bancarización requiere hoy todavía una presencia física en el territorio. Y finalmente hay también, no quiero extenderme, pero hay procesos logísticos en el efectivo que son muy poco eficientes para la economía en general, pero que España es todavía un país muy de uso de efectivo, y eso pues es una cosa que aporta la red de oficinas del sistema, es la que facilita que ese sistema pueda permanecer y existir. Y no me gustaría olvidarme que la red de oficinas sigue siendo el representante de eso que mencionaba al principio, es el mayor volumen de impactos comerciales que tienen las marcas bancarias. Es los rótulos de nuestra red de oficinas. Y en España esa ha sido una barrera de entrada muy significativa para la banca extranjera, y sigue siendo efectiva un mecanismo muy eficaz desde el punto de vista comercial, porque tangibiliza esa relación de confianza, hace corpóreo al banco.
¿Hay un patriotismo bancario en España o no, con respecto a los bancos que vienen de fuera? No lo calificaría así, pero sí que es cierto que para una entidad de otro sistema financiero que quiera hacer negocio en España, la economía española es muy abierta, pero también es muy competitiva y por lo tanto el nivel de inversión que requiere el esfuerzo competir con una red tan nutrida de presencia física, pues es realmente difícil. Hay excepciones muy notables, como la que representa Cádiz. Hay alguna excepción que lleva 5 años siendo el banco más valorado y más recomendado por sus clientes, o sea que será que también les gusta la banca digital. Bueno, quería plantear también otra parte del debate que teníamos prevista, que es lo que se refiere a las campañas de captación de nuevos clientes utilizando las nuevas tecnologías. Antes se hablaba en una reunión que teníamos previa de que cuando hablamos de nuevas tecnologías es que somos quizá demasiado mayores. Los más jóvenes no hablan de nuevas tecnologías, hablan simplemente de tecnologías. Pero bueno, hablando de tecnologías, ¿qué uso se está haciendo por parte de las entidades bancarias para conseguir nuevos clientes, para captar nuevos clientes? Bueno, la digitalización nos está ofreciendo grandes oportunidades en el mundo de la captación. Por citar una que yo creo que está funcionando muy bien en Bankinter, es en un portal de ahorro que hemos lanzado que se llama Coin. En ese portal el alta es totalmente online, no hay ningún papel. Buscamos cuando lo diseñamos que el alta fuese tan online que no hubiese ninguna situación en la cual el cliente tuviese que intercambiar ningún papel con la entidad financiera. Incluso hacemos cosas como pedirle al cliente que fotografíe el DNI con el teléfono móvil y lo cargue en el portal de ahorro, en el portal web, de la misma manera que un cliente sabe cargar una fotografía en Facebook. La verdad es que cuando lo lanzamos, yo reconozco que tenía un poco la duda de si los clientes iban a ser capaces de hacer el alta totalmente online o si iban a preferir la opción que pusimos ahí de, bueno, en caso de que usted quiera papel, lo imprime y lo envía, que tampoco es tan complicado. Por si acaso, bueno, lo hemos quitado la opción de papel porque era insignificante, no era ni el 2%. O sea, todos los clientes tomaban su fotografía del DNI por un lado, por otro, tal, lo ponían en el portal, concluían el alta. Lo bueno que conseguían es un alta completa en una sentada. Yo creo que eso es lo que ha permitido que el portal pues está funcionando muy bien, está captando muchísimo cliente. Es verdad que es ese cliente que comentabas, yo le llamo nativo digital, o es el que no ve lo digital como algo nuevo, sino como lo que hay. Parte del paisaje. Parte del paisaje, eso es. Clientes de 30, de 25 a 35 años, tal, que la verdad es que es un cliente que es muy interesante, es un cliente que es un poco más joven del target habitual de Bankinter. Y bueno, pues un cliente que está respondiendo muy positivamente a todo lo que es generar una relación exclusivamente digital con el cliente. El portal Coin, que es un intento, un análisis de cómo podemos hacer un banco 100% digital, en el que no haya nada que no sea online. Yo ahí tengo un punto de vista un poco distinto. Me gusta Coin, me gusta el modelo. Creo que todavía en España hay que avanzar muchísimo en toda la parte regulatoria de cómo admites identificar al cliente de una manera 100% digital, y eso es una asignatura que tenemos que trabajar. Sin embargo, en la captación de clientes, mi punto de vista es que la digitalización ha añadido complejidad, muchísima complejidad. Y si pongo el ejemplo del banco, en el año 99, cuando lanzamos, con aproximadamente 20 soportes podíamos llegar a toda la población española. Ahora es imposible. Ahora la atomización de las audiencias, y tú lo sabes mucho mejor, lo hacemos bien, sí. Sí, hace que sea muchísimo más complejo, y que la sofisticación que te requiere el llegar a todos los clientes, el tener coberturas razonables, con la capilaridad que hay, lo ha sofisticado muchísimo. Y en el año 99, poniendo un teléfono distinto en cada periódico, en cada canal de televisión, éramos capaces de saber cuánta captación venía directamente de ese soporte y además qué perfil tenía el cliente. Y ahora que estamos en la era de la información, ese dato es mucho más difícil de dar. O sea que es paradójico, pero en nuestro caso yo creo que lo ha hecho más complejo. Miguel. Bueno, desde nuestro punto de vista, la digitalización no es una experiencia alejada o aislada del resto de la oferta. Nosotros, en ese sentido, lo que estamos haciendo es al revés, es implicar todos esos canales, introducir esos canales en el mainstream, en la corriente principal.
de las proposiciones comerciales y de marketing del banco. No tenemos ninguna mala experiencia en la combinación del mundo virtual con físico. Nos parece que en algunos casos produce procesos más convenientes, que los clientes aceptan bien, y intentamos no introducir complejidades añadidas, y cuando el cliente pues manifiesta que no quiere hacer ningún proceso físico, pues lo digitalizamos todo. Pero efectivamente creemos que hay algunas ofertas disponibles pero que todavía no son muy bien aceptadas, como la utilización de la identidad digital, ¿no? Y eso hace pues que para cumplir con la normativa pues tengamos que producir identificaciones que tienen que estar realizadas en un entorno físico lo más conveniente posible, lo más transportado posible a la conveniencia del cliente, pero que son necesarias hacerse de esa manera, ¿no? Explicaba Karina la dificultad que tienen ahora para cuantificar de dónde llegan los clientes nuevos, ¿no? Una modelización sofisticadísima. ¿Es la misma experiencia que tenéis en el Banco Sabadell? Nosotros, efectivamente, la atomización del mercado publicitario pues hace que haya una especie de nuevo arte, ¿no? Que es el ingeniero del diseño de la campaña de medios, ¿no? Pero a nosotros, desde ese punto de vista, la verdad es que nuestra captación, que está marcando en los 2 últimos años medias de entre 7 y 8.000 clientes por semana, está funcionando mucho por recomendación, y por lo tanto el banco, yo creo que con una querencia por lo tradicional, está asignando en lugar de a los medios, lo que está es catalogando las fuentes de captación desde lo que son sus terminales de negocio, es decir, las unidades de negocio y las oficinas en concreto. Porque efectivamente las corrientes vienen muy determinadas, a pesar de haber estado apoyadas en la utilización en muchos casos de las redes sociales, de la oficina directa, de Twitter, de Facebook, al final acaban siempre en un entorno en el que se establece un contacto físico con un representante del banco de una manera física, y por lo tanto la captación la estamos asignando todas a esa red de oficinas que efectivamente es la que capitaliza el crecimiento del banco. En el caso de Bankinter, ¿sois capaces de cuantificar de dónde llegan los nuevos clientes? Bueno, es verdad y que el marketing digital, por darle un nombre, es un nuevo paradigma en marketing. Es muy diferente, en mi opinión, a lo que es el marketing tradicional. Es bastante más sofisticado, más complejo. No sofisticado en el sentido de menosvalorar ese marketing tradicional que en general se ha hecho, sino es un marketing mucho más cuantitativo, en cierto modo. Es un marketing en el cual hay que analizar mucho mejor, porque es verdad que hay muchas fuentes, hay muchas medidas que hacer. Se puede optimizar la inversión, pero hay que saberla medir muy bien. En ese sentido es un marketing más complejo que lo que hasta ahora hemos manejado dentro del mundo de la creatividad. Evidentemente yo creo que ese cambio de paradigma está haciendo que en general las organizaciones pues tengan dificultades para cuantificar, para saber manejar correctamente el marketing, pero creo que es algo en el que estamos todas las entidades trabajando ya. Es cómo entender, cómo manejar ese volumen inmenso también de información, de datos, de portales, de donde nos vienen las visitas, de todo tipo, de incluso información desestructurada que encontramos por internet. Cómo ser capaces de gestionar todo eso y convertirla en valor para nosotros y entender cómo está yendo nuestra inversión en marketing. Sí, adelante. Sí, el marketing digital evidentemente tiene todo eso. Para nosotros en el banco hablamos de las nuevas 4 Ps del marketing digital, porque lo que creemos es que cambia la relación otra vez con los clientes, y decimos que esas 4 Ps, el marketing tiene que ser personal, próximo, participativo y con propósito. Y ahí no entra para nada la tecnología, pero creemos que son las bases del nuevo marketing digital. Esto es en lo que se refiere a la búsqueda de nuevos clientes a través de las tecnologías. Hay algo que circula en paralelo a esto, que es la construcción de la marca a través de las nuevas tecnologías, que no sé si es muy diferente a cómo se construía la marca cuando no existían estas tecnologías y solo se hacía a través de los medios tradicionales. ¿Ha cambiado esa forma de construir la marca, en este caso de entidades financieras como las vuestras? Yo pienso que sí. Para un banco, el tipo de conversaciones que se establecen en el mundo digital, yo me encanta, leo todas las menciones que se hacen de Bankinter o de cualquiera de sus servicios, tanto en las redes sociales, en foros. Hay veces que leo, ¿estará leyendo alguien de Bankinter este foro? Y yo lo leo y digo, sí, me encantaría contestarte, pero prefiero no entrar en eso. Entonces, sí, de alguna manera te diría que sí, que
que es complicado. Para mí está cambiando muchísimo, pero vuelvo a una de las P's, que es el propósito. Lo que se está pidiendo es que las marcas tengan un propósito mucho más sólido detrás. ¿Notáis que ha cambiado la percepción de la marca en esos últimos años? Sí. Mucho. Y además es cierto que este entorno digital es complementario, es simbiótico, es todo con el tradicional, no ha eliminado, por supuesto, el anterior. Hay una anécdota. Nosotros, en una de las campañas de las primeras que hicimos de esta nueva serie de comunicación, que es muy característica de nuestra marca, una de las encuestas que intentaba pues cifrar cuál era el spot que había sido más visto en televisión, dejó en primer lugar un spot que no se había en ningún caso emitido por televisión, que solo se había emitido por YouTube. Y eso es efectivamente, pues parece milagroso, ¿no? Porque muchísima gente dijo una cosa que pensaba que era cierta y que no lo era. No había visto ese spot por televisión. Es probable incluso que dijese que era el que más le gustaba y que no lo hubiera visto. Solo había oído hablar de él, lo había leído en el Marca, había oído alguna conversación sobre esa manifestación publicitaria, y eso nos abrió un mundo. De hecho, nosotros ahí fuimos conversos, ¿no? Porque la inversión inicial en aumentar la notoriedad del banco, en una etapa en la que creíamos en el crecimiento orgánico, porque creíamos que las cuotas de mercado pues efectivamente iban a dejar de ser tan estables, pues resultó que tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha cuál era el papel que jugaban esos otros mecanismos, ¿no? Y bueno, y al final ha tenido manifestaciones que no imaginábamos. Tenemos un vídeo colgado que es el segundo vídeo más visto en el mundo del sector financiero o de temática financiera, que la verdad es que es muy poca financiera la temática, porque es un flash mob sobre una sinfonía de Beethoven en la Plaza Mayor del pueblo donde nació el banco hace un montón de años, pero que ha tenido una identificación con la marca que ha permitido que la marca se atreva a hacer cosas, a manifestarse con aristas o con visiones con las que en un mundo tradicional pues no se hubiera atrevido, ¿no? ¿Por qué? Porque además tiene la ocasión de reaccionar muy rápido al feedback que el mundo le da sobre esas manifestaciones. Aporto otra cuestión que nos llega a través del hashtag Empresa 2020. @Afontao dice: ni una mención de los nuevos players en servicios financieros. ¿Amenaza inexistente para la banca o miedo a romper el status quo? No, es una realidad. Hay nuevos entrantes que no pertenecen al sector financiero directamente. Eso es realidad. Lo que pasa es que yo dudo que se vayan a convertir en bancos. Eso no creo, por toda la regulación, por toda la implicación que va a tener. Se van a quedar con partes de la cadena de valor que van a ser las que le den el retorno. Y con además, muchas lo que harán es intentar ir a por el dato del cliente. El dato y con toda la información del cliente, que es el que después te va a permitir darle nuevos servicios de valor añadido. O sea, eso existe. Y yo siempre digo, nuestra principal amenaza en el banco no la consideramos los demás bancos, que también, sino los nuevos jugadores. No sé si será Google, no sé si será Apple, no sé si será uno nuevo que aparezca, pero ya estamos viendo jugadores que se están quedando con trozos. O sea, el peer-to-peer funding, eso ya existe. ¿Calará en el mercado? Pues no sabemos a qué ritmo y a qué velocidad, pero es una realidad. Sí, absolutamente de acuerdo con Karina. La cadena de valor del sector de la banca retail, de la banca comercial, se está desagregando, y en esa desagregación hay espacio para entrantes que no son bancos. Va a haber espacio, y evidentemente cuando hay espacio para ellos, es margen para ellos que perderemos las entidades financieras. Es una amenaza clara. De ahí a que esos entrantes se integren completamente y se conviertan en un banco, también estoy de acuerdo con Karina que es difícil debido a la regulación, que precisamente la tendencia es a incrementarse, como se comentaba al principio. Pero bueno, pero sí que hay una amenaza de nuevos entrantes que además lo pueden hacer bien, entrantes nativos digitales, entrantes que entienden de una manera diferente el cómo relacionarse con los clientes, que pudiesen ofrecer servicios delante de los servicios financieros o en determinadas situaciones dentro de esa cadena, que pudiese llegar a ser más que una amenaza a la supervivencia de los bancos, simplemente el que tengamos en un futuro que compartir nuestro margen, nuestro beneficio
con otros nuevos entrantes que estarán allí también ofreciendo servicio a los clientes. Una competencia extra. Bien. Yo creo que efectivamente tenemos que temer a la competencia de los operadores existentes y de los nuevos entrantes. Pero también hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista, que hay un elemento que los bancos atesoramos y gozamos de él, que para que los nuevos entrantes puedan tener un rol que cambie significativamente el paradigma, pues los únicos que podríamos ser culpables de eso sería como en un partido de fútbol. No sería que ellos, los nuevos entrantes, juegan muy bien, es que nosotros jugásemos muy mal. Y desde ese punto de vista, para el paradigma bancario, yo creo que los principales peligros somos los propios bancos. Y es en función de si somos o no capaces de seguir atesorando eso que es fundamental en la relación bancaria, que es la confianza. Si la perdemos, o si nos hacemos poco merecedores de ella, pues otros newcomers o otros nuevos entrantes podrán tener la oportunidad de intentar atesorar y agregar niveles de confianza suficientes como para convertirse en el proveedor de una cosa que es la confianza en la provisión de servicios financieros, ¿no? Y yo creo que eso todavía no pasa, porque es muy difícil aprender a hacer lo que hacen los bancos. Los bancos hacemos una cosa que la venimos haciendo desde hace mucho tiempo y que la seguirán haciendo los bancos. O sea, a lo mejor alguien tendrá que comprar un banco para ser realmente relevante en ese proceso, porque hay que comprar una capacidad que es transformar precios alrededor de los riesgos y plazos. Y eso no es tan fácil como montar una buena interface y una buena característica de un portal de servicios. Luego, a partir de ahí, hay que hacer algo mucho más difícil, que es calibrar cuál es el riesgo que uno está comprando y cuál es el riesgo que uno está vendiendo. Y comprar un flujo que vence en un mes y transformarlo en un flujo que va a estar 40 años vivo. Eso es lo que hacen los bancos y es muy difícil de copiar. Hay otra cuestión que plantean a través de Twitter, @Esther Tapia Sanz. Dice, ¿cómo creen que el mayor nivel de cultura financiera va a afectar a la relación entre los clientes y su banco? De esto también hablaba antes Emilio Ontiveros y me parece que es un asunto muy interesante. La crisis está haciendo que nos convirtamos en economistas todos un poquito y nos estamos interesando en aprender cosas que antes quizá no nos preocupaban porque dábamos por hecho que eso iba a funcionar eternamente, cosa que se ha demostrado que no es así. ¿Ese nuevo nivel de cultura financiera está implicando también una nueva relación entre los bancos y sus clientes? Para mí sí, y me voy a repetir un poco, pero yo creo que va a afectar en la medida en que tenemos que hacer productos de verdad con condiciones claras, transparentes, sin letra pequeña. A mí me encanta cuando los bancos hablamos de vamos a hacer nuestro programa de responsabilidad social en educación financiera. No, es que la educación financiera tiene que estar en el core de nuestro negocio y por lo tanto es nuestra obligación que las cosas se entiendan y que la gente entienda lo que compra. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ser muchísimo más claros. Se encuentra uno con sorpresas de vez en cuando ya en el trato con los clientes, de que se les intenta vender algo y te dicen, un momentito, que esto ya me lo sé. Sí, y además es que nosotros forzamos, o sea, casi les obligamos a que aprendan y a que lo entiendan, ¿no? Tenemos un blog que se llama En Naranja, que lo que pretende es justamente todos los conceptos financieros difíciles ponerlos en fácil. Y te voy a decir que cosas tan sencillas o tan escuchadas como qué es el Euribor, salimos un día a la calle con una cámara y un micrófono y preguntamos qué es el Euribor y mucha gente no lo sabía. No sabía qué era el Euribor. Entonces pusimos un artículo enorme con una explicación en palabras para tontos qué es el Euribor, porque la gente tiene que entenderlo. ¿En vuestro caso? Sí, respecto al incremento de la cultura financiera, es algo inherente al desarrollo de las redes como Internet. No solamente pasa en el mundo financiero. Yo creo que ahora los pacientes van a los médicos y ya se han mirado en el Google antes 20.000 cosas antes de preguntarle al médico o en cualquier otro sitio. De alguna manera los clientes o los usuarios en general ahora saben mucho, porque y si no lo saben lo miran en Google. Me he apuntado aquí también. Encima son capaces de organizarse y hablar entre ellos, incluso aunque no se conozcan, a través de las redes sociales. Y además, bueno, pues ahora la opinión de los demás se vuelve relevante. Es decir, ahora un cliente, antes de contratar un producto o un servicio, quiere saber lo que los demás opinan de ese producto o servicio.
todo eso es algo que tenemos que aprender a gestionar en las entidades financieras, y la primera manera es haciendo los productos más simples, pero no simples en el sentido de hacerlos más tontos, sino de estar mejor desarrollados, de estar más pensados, digamos, de habernos puesto mejor en los pies del cliente cuando desarrollamos esos servicios, de manera que no utilicemos pues una nomenclatura que sea interna de la casa, sino que sea la nomenclatura que los clientes utilizan normalmente cuando hablan de banca, etcétera. Yo creo que va por ahí. Bien. Nosotros efectivamente notamos eso, como han manifestado mis colegas, y nuestra reacción ahí ha sido enfatizar y voy a usar esa expresión que decía Karina, de la responsabilidad social corporativa. Nosotros creemos que se tiene que manifestar haciendo bien el trabajo. Entonces nosotros hemos puesto muchas barreras o hemos incluso elevado las barreras o las protecciones que teníamos para detectar cuando tenemos empleados que no tienen efectivamente el nivel de preparación suficiente como para poder tomar decisiones desde el punto de vista de la proposición a los clientes. También hemos detectado que hay clientes que vienen muy leídos, hay unos que vienen también muy leídos y muy aprendidos, ¿no? No es lo mismo a veces. Y hay otros que no quieren ni leer, ni aprender, ni nada, que no quieren que les demos el trabajo nuestro, ¿no? Que quieren que les asesoremos rápido, fácil, y que el resto de la conversación la dediquemos a hablar de otras cosas. A este respecto, en estos tiempos, para un profesional de la banca, ¿resulta más difícil de gestionar cuando un cliente llega y dice, arrégleme usted esto? Tal cual. Sí, tal cual. Porque la gente efectivamente también está un poco dolorida, ¿no? Porque en algunos casos se arriesga y prefiere pues que el cliente manifieste claramente lo que quiere, firme allí todos los papeles MiFID estos, que es una palabreja del demonio, y prefiere no asumir la responsabilidad de la tarea, ¿no? y despachar en lugar de vender, que son dos cosas distintas. Bueno, tenemos otro tuitero que creo que incide en algo que ya se ha planteado, pero que creo que también él espera respuestas más específicas. Es @colivares1974 y dice: ¿qué iniciativas orientadas a la mejora de la experiencia del cliente digital están ya listas o van a llevar a cabo en el futuro? Algo de esto ya se ha planteado, pero quizá esperan una respuesta un poquito más amplia a este respecto. Iniciativas concretas. Bueno, nosotros ya hace algunos años nos dimos cuenta de ese incremento de expectativas en la experiencia que un cliente quiere obtener incluso de una entidad financiera, a pesar de al principio del todo decía que no somos sexys, tampoco nos vamos a engañar, pero sí que hay unas expectativas importantes por parte de los clientes de esa experiencia digital. Nosotros la verdad es que llevamos años invirtiendo en cómo cambiar esa experiencia, en cómo entenderla de cara al cliente. Tenemos incluso iniciativas en las cuales intentamos trabajar conjuntamente con el cliente en el diseño de esa experiencia, ¿no? Hay una iniciativa que se llama Bankinter Labs, que es una iniciativa de codiseño entre clientes y empleados, que de alguna manera intentamos pues mejorar la experiencia que un cliente puede tener, no solo en el mundo digital, sino también en el físico, pero sobre todo en el digital. Entonces, iniciativas, bueno, me he referido antes al portal Coin, creo que es una iniciativa muy novedosa de cómo cambiar el lenguaje. Es un lenguaje muy poco bancario, el lenguaje que intentamos construir ahí con el cliente. Intentamos incluso que el cliente comparta información financiera del portal con sus amigos a través de redes sociales, indicando, pues yo estoy ahorrando para comprarme no sé qué y me gustaría que aportarais en mi cumpleaños. Ese tipo de conceptos que al final es intentar adaptarnos al entorno digital, no solamente desde un punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de cómo las nuevas generaciones están entendiendo el mundo digital. Yo alguna vez he comentado que si alguien me pidiera definir qué es la Internet 2.0, que era un término que estaba de moda hace algunos años más que ahora, yo digo que es sobre todo la Internet de escritura, en la cual los usuarios escriben en Internet. Y además es la Internet en la que las personas se asocian entre iguales. Es decir, donde no existe un modelo de jerarquía, sino que lo importante es que las personas comparten información de una manera no jerarquizada y de una manera
digamos que con un fin exclusivamente reputacional, que de alguna manera lo único que quieren es el propio gusto de haber compartido la información. Creo que todo esto es lo que tenemos que entender y bueno, trabajamos en eso en nuestras iniciativas digitales. Estamos trabajando en las aplicaciones móviles, hemos probado cosas de todo tipo, realidad aumentada, que es una manera de combinar lo que uno ve en el móvil con lo que ve en la realidad. Trabajamos en nuestra web actual, que es una web que estamos reformando, que estamos volviendo a rediseñar. Y lo más increíble de esto, o lo peor, es que en el mundo digital no vale hacer una cosa bien y quedarte ahí. Yo me fijo en Google o en otros ganadores de Internet y es que cada año es diferente a lo que había el año pasado. Es decir, es que tienen que estar cambiándolo continuamente y eso sí que es un reto al que nos vamos a tener que enfrentar proveedores de servicio como los bancos a partir de ahora, que por muy bonito que hagamos una web el año que viene o por muy bonito que sea nuestra aplicación en el móvil dentro de 2 años, dentro de 3 tiene que ser totalmente diferente. No vale estar 10 años más con el mismo sistema. Creo que eso es algo que vamos a tener que aprender en el futuro. La renovación continua. Sí. Yo estoy de acuerdo con la innovación continua. No voy a dar ningún ejemplo porque vamos a sacar una cosa dentro de bastante poco y no voy a contar nada. Pues ese es el momento. No puedo todavía, no puedo, tengo que estar callada. Pero lo que sí es una realidad y es una realidad hoy es que de los 5 KPIs más importantes que medimos en el banco obsesivamente, 2 están relacionados con experiencia de cliente. El Net Promoter Score es para nosotros como el paradigma y es lo que miramos en cada comité de dirección como si fuera, pues a cuánto está el Euribor, o sea, prácticamente igual. Eso ahora ya no lo miramos. No, eso ya tampoco, no, eso siempre está igual. Me da una pena. Sí, ¿verdad? o la cuenta de resultados. Miramos clarísimamente el Net Promoter Score y luego toda la tasa de recomendación, porque es una realidad y lleva siendo una realidad, pero no ahora, desde hace 14 años, la obsesión por la experiencia de cliente. Y luego muchas veces tenemos que tener cuidado, porque es verdad que hay que hacer mejora continua y es verdad que hay que mirar constantemente a la tecnología. Pero para mí la innovación, yo la mejor definición que he encontrado es una que dice: innovar es connect the unconnected. Conectar lo que no está conectado. Y no tiene por qué ser siempre tecnología. De hecho, la principal innovación que hicimos nosotros, que estamos considerados como probablemente la marca más innovadora en banca, es coger una cuenta de ahorro, quitarle las comisiones y ponerle mayor rentabilidad hace 14 años. Y eso no tenía nada de tecnológico, ¿no? O sea, es el hacer las cosas de una manera distinta. Y la tecnología es importante, pero no solo es la tecnología. Nosotros vamos a introducir, o vamos a seguir introduciendo cambios. Ahora viene una ola donde nuestros mayores cambios no van a estar en qué funciones así como glamurosas vamos a ir introduciendo en los portales móviles, sino que, parafraseando un poco lo que decía Karina, vamos a conectar más cosas. Nuestra intención es hacer que nuestro icono en el móvil de nuestros clientes agrupe mucha más navegación de la que nuestros clientes hacen con ese mismo móvil. Y esa es una de las vías, ¿no? Y la otra, además de que pensamos que los terminales no son todos iguales y que para nuestros clientes empresa el PC sigue siendo el terminal en el que integramos nuestros servicios con sus propios procesos administrativos y operativos, y en cambio para nuestros clientes particulares, o incluso cuando ese mismo señor sale de la empresa y pues el terminal que usa es el móvil y no tiene necesariamente que querer hacer lo mismo, de hecho no quiere hacer lo mismo. La otra cosa que también estamos introduciendo en esta ola es la interacción con nuestros empleados, como decía antes. Entonces, lo puedo contar porque es una cosa que no es nada, porque de hecho estamos intentando transportar una realidad como es la comunicación masiva a través de aplicaciones como WhatsApp, la estamos intentando transportar a las relaciones con nuestros clientes. Y de ahora hecho, vamos a entrar de lleno precisamente en la relación hacia adentro, no solamente hacia afuera. Y ahí estamos pues creando una especie, si se puede usar este término, que seguramente debe estar protegido por algunos copyrights, pero ya me perdonarán, estamos intentando hacer algo de WhatsApp banking, o alguna cosa por el estilo.
Y finalmente, lo que también estamos intentando introducir es una explosión de contenidos. Es decir, nos parece que somos demasiado poco valientes o no tenemos suficiente coraje y hay que ser un poco más corajudo metiendo contenidos a disposición de los clientes y en las redes. Y eso es otra de las cosas que intentamos hacer. Una pequeña curiosidad. Sí, adelante, por favor. Una cosa, porque tenemos que tener cuidado, porque muchas veces la tentación es lanzar muchísimas funcionalidades y vamos a ponernos a la última. Ahí iba yo precisamente. Claro. Si había recibido alguna vez la respuesta del público de decir, oiga, ya me había aprendido cómo manejarme con su web y ahora va usted y me la cambia, ¿no? Claro. Me está usted volviendo loco. Es que eso pasa, o te gastas mucho dinero en hacer algo que usan muy pocos clientes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en manejar la complejidad, porque te metes en costes y en una complejidad innecesaria. Bueno, vamos a abrir dentro de un instante el turno de preguntas para quienes están aquí asistiendo a esta mesa redonda tan interesante, pero antes vamos a ir a algo que ya ha empezado a insinuar Miguel hace un instante, que es la relación hacia adentro, cómo se utilizan las tecnologías para, no ya hacia el público, sino hacia los empleados del banco, hacia digamos, en el aspecto de los recursos humanos. ¿Qué peso tiene Internet como canal de formación, como espacio de colaboración interna dentro de las entidades bancarias? Sí, bueno, nosotros en Bankinter cuando hace ya bastantes años decidimos volcarnos a Internet, entender que Internet podía ser parte del camino en la banca, no solamente lo hicimos de cara a los clientes, sino que también lo hicimos hacia adentro, de cara a los empleados. Yo creo que hace ya muchos años que hay muchas iniciativas diferentes en Bankinter para aprovechar las tecnologías de Internet de cara a los empleados. Tenemos desde foros de colaboración que ya son antiguos pero que se utilizan actualmente todavía, que son foros de discusión en el cual los empleados pues comentan cosas, se les contesta, etcétera, y al final se aprovecha esa tecnología de Internet. Es una buena manera además de poner en contacto lo que nosotros llamamos los servicios centrales con la red de oficinas, que es la gente que está al pie de la calle en las casi 400 oficinas del banco. Pero luego, con el tiempo hemos ido sofisticando los modelos de relación que podíamos desarrollar dentro de Bankinter con nuestros empleados y hemos lanzado iniciativas pues desde multitud de blogs. Hay muchos blogs que organizaciones, departamentos dentro del banco publica con sus newsletters, con un montón de empleados que hacen seguimiento de esa información. Es una manera de generar lo que nosotros llamamos comunidades. Hay muchas comunidades dentro de la gran comunidad que es el banco. Otra iniciativa que yo creo que es interesante es una iniciativa focalizándose en la primera etapa del proceso innovador, que es la generación de ideas. Al final identificamos que tanto la red de oficinas como los servicios centrales muchas veces tienen en su cabeza o en su experiencia diaria buenas prácticas que sería bueno ser capaces de aglutinar y de captar, ¿no? desde el área de innovación, por ejemplo, para entenderlas. Para lo cual lo que hicimos fue lanzar una web colaborativa interna dentro del banco que lo que permitía era, en base a retos, es decir, a problemas que el banco publica, necesidades o anhelos que tenga el banco, que publica y que le pide a los empleados que aporten ideas en grupo, que aporten ideas que colaboren de alguna manera y algo que lo iniciamos un poco como un experimento, pues ha funcionado muy bien. Lanzamos un reto y conseguimos que el 25% de la plantilla por cada reto nos ponga algún tipo de idea y hay gente que realmente elabora la idea, que es muchísima implicación. Para nosotros eso es un lujo, el disponer de 500, 600 ideas cada vez que lanzamos una pregunta a la red, ideas de cómo resolver ese problema, de cómo identificarlo. Y bueno, pues en ese tipo de cosas hemos trabajado en los últimos años. En el caso de ING Direct, pues tenemos cosas muy parecidas. La verdad, tenemos también herramientas de ideación, tenemos también foros o comunidades de interés, pero vuelvo a poner de manifiesto no las cosas tecnológicas que tenemos, sino lo que la tecnología nos permite hacer. Y al final, pues es conectar mejor a las personas y que las personas que tienen áreas de interés comunes sean capaces de encontrarse, de verse, de irse a jugar al pádel si les apetece, porque se han podido identificar dentro de toda la comunidad de personas que trabajamos. Y lo más importante, para mí la clave es la comunicación y que todo el mundo esté alineado y sepa
qué estamos haciendo y cuáles son las prioridades. Y eso es lo que nos permite pues tener una intranet donde salimos de un comité de dirección y ponemos cuáles son los mensajes claves de lo que ha pasado en ese comité de dirección, y lo puede ver la gente. Efectivamente, yo creo que todos tenemos herramientas que nos han permitido iniciar esos procesos de comunicación y de cooperación de las plantillas y de los equipos en el proceso de innovación, y ahora nuestro interés es incluir en la comunidad a nuestros empleados, es decir, romper esas fronteras de los equipos y de las personas que están en la relación directa con los clientes y en la de relación con la generación de los productos, romper las barreras y hacerles no solo interaccionar con quien se les está dirigiendo, o bien en el mundo físico o bien a través de herramientas más privadas, como sería el correo electrónico, sino hacer eso, institucionalizar eso en el modelo de relación del banco con los clientes a través de, como mencionaba, algún mecanismo parecido a la comunicación por mensajería instantánea con los clientes, por publicación de los perfiles propios en muros accesibles a los clientes, y en el establecimiento de esas comunidades voluntarias, pero efectivamente que enriquezcan y que hagan que esa aspiración de ser multicanal no sea porque tenemos muchos canales, sino porque actuamos todos por todos los canales. Una pregunta que intento que no sea muy enrevesada y que se me entienda. ¿El proceso de, entre comillas, digitalización del cliente del banco ha sido igual de fácil o de difícil que el proceso de digitalización del trabajador de la banca? Igual de difícil. En el caso de NG, que es una experiencia quizá un poco distinta que la de los bancos más tradicionales. Es que los profesionales que trabajan en los bancos son consumidores también, y todos estos cambios que hemos dicho les pasa, y les pasa como profesionales, y yo creo que se está dando una revolución a la que le estamos prestando poca atención, que es que de verdad la gente quiere que se le trate de otra manera en las empresas, y que la gestión de las empresas sea distinta, que sea mucho más digital en la cultura, no en el uso de las herramientas tecnológicas, sino en de verdad acercarnos a las personas y a esos profesionales que son mucho más highly educated que antes, y que ya no hacen trabajos administrativos o trabajos manuales, sino ellos también quieren que se escuche más cuál es su aportación a la organización. Y ahí, pero es que me podría pasar horas porque es el tema que me apasiona, que es toda la transformación que hay que hacer del liderazgo para ser un liderazgo mucho más digital. ¿En vuestro caso, Bankinter? Sí, respecto al proceso de digitalización del empleado, yo no diría que es más difícil o más fácil que el del cliente, sino que es algo diferente. Estaba pensando en ello. La verdad es que cuando hace 10 años o 15 incluso empezamos a hablar de Internet y tal, hubo un cierto proceso de digitalización de los empleados en Bankinter. Sin embargo, ahora yo lo que diría es que el cliente viene digitalizado de casa, porque vamos, cuando cuentas algo el cliente ya se lo sabe, el empleado, perdón, se lo sabe 2 veces. El empleado trae su tableta de casa, trae su smartphone de casa. Oye, ¿me podéis poner aquí el correo del banco? De alguna manera, el empleado de una entidad como Bankinter, que es una entidad pues tecnológicamente avanzada y que tiene un tipo de cliente además que le gusta ese modelo de relación, pues es un empleado que de alguna manera también es fan de esa digitalización. Pero estoy de acuerdo en algo que comenta Karina, que la digitalización no es algo exclusivamente tecnológico. La tecnología es fácil, hoy en día además está al alcance de todo el mundo, se ha comoditizado mucho. Ser un banco tecnológico no es una ventaja competitiva como lo podía ser hace 10 años. Lo que tenemos que entender es esa digitalización de la comunicación, ¿no? Que hemos estado hablando a lo largo de hoy bastante, de cómo la gente, los empleados, los clientes tienen acceso rápido a muchísima información, cómo es posible escuchar lo que hablan los clientes fácilmente sin necesidad de pincharles el teléfono, simplemente mirando Twitter. Creo que hay una revolución importante y bueno, yo pienso que el empleado de Bankinter desde hace tiempo, pues eso, está ya digitalizado, ¿no? De alguna manera. Pero la revolución también es en el perfil de gente que necesitas dentro de las organizaciones, que para mí eso está cambiando mucho. Necesitas gente con cualidades y capacidades distintas. Y eso se busca desde hace ya tiempo, sí, en el nuevo empleado de la banca. Sí.
En nuestro caso sí. No es suficiente exclusivamente el conocimiento bancario, eso es verdad. De hecho, un banco lleno de especialistas solo en banca, hoy en día no sería ya un banco, no seríamos capaces de desarrollar un banco. Necesitamos especialistas en banca, por supuesto, pero hacen falta cada vez más perfiles diferentes, gente que entiende de muchísimos otros aspectos del mundo de los clientes, de cómo los clientes quieren relacionarse con nosotros. Estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente se necesitan actitudes, además de conocimientos, ¿no? Se han necesitado siempre. En todos los paradigmas tecnológicos se han necesitado distintos tipos de habilidades, pero las actitudes permanecen como un valor. Y la gente que tenemos, en definitiva, repartida allí donde se interacciona con los clientes, nuestra mayor inversión es conseguir que transmitan y actúen con unos valores, ¿no?, con los que la marca se quiera sentir identificada. Y eso tiene una complejidad y efectivamente yo creo que ahí sí hay un elemento de diferenciación, y eso, lo que es verdad es que ha sido un poco más facilitado por la utilización de las tecnologías y de esta situación que la digitalización permite. Pero al final necesitamos eso, necesitamos actitudes, empatía, comprensión de los problemas de los clientes. Es una actitud, se puede llamar comercial, aunque eso parece muy mercantil, pero es lo que necesitamos. Bueno, nos quedan ya unos pocos minutos que queremos dedicar precisamente a que ustedes, los que están aquí presentes, puedan hacer su pregunta. Les pido que se identifiquen y planteen la pregunta que deseen para alguno de ellos o para los tres. ¿Quién se anima a abrir este debate con preguntas desde el público? Adelante, por favor. Sí, aquí, por favor. Allí. Hola, David Arranz. Bueno, quería llegar un poquito más allá en algunas aplicaciones. Sabemos que en España los bancos en general tenemos aplicaciones móviles que cumplen y que ejecutan, pero quería saber si habéis visto ejemplos americanos y si el modelo americano un poco de vincular a una persona con una tarjeta y no una cuenta corriente, y hasta dónde han llegado haciendo estas cosas, ¿no? Ejemplos como GoBank. Yo, por ejemplo, por lo que conozco, y desde aquí no lo puedo tener, pero he visto un poco el sistema de Simple. Creo que está en años luz. O sea, introducen gamification, redes sociales, tal. Entonces, como aquí hay otra parte que no depende solo del banco, creo, porque no podemos hacer esto de tener una tarjeta, ¿no? Pero yo creo que sería un producto increíble para adolescentes, para autónomos que empiezan, ¿no? Tener una tarjeta, cargarlo todo ahí, y no hay personas de por medio. Es una aplicación móvil que te va gestionando tu propio dinero, te va introduciendo inputs positivos según qué haces, y en un solo botón tienes comisiones y ves todas tus comisiones del mes y tal, ¿no? Esa sinceridad en el lenguaje y en la comunicación creo que traspasa en fronteras dentro de una propia compañía, ¿no? Y quería saber realmente qué opinas ya de aplicaciones así más concretas que introducen comunicación, interfaz, introducen todo un poco, ¿no? Del social media realmente en una aplicación bancaria. ¿Quién responde? Adelante. A mí me encantan y hay que mirarlas muy de cerca, y cosas como Simple ya parece menos revolucionario incluso comparado con GoBank, sí, o Movenbank, ¿no? Donde ya te hacen un poco la predicción de tu scoring de riesgos en función de cuál es tu cloud, ¿vale? O sea, donde ya tu influencia social toma relevancia. O sea, que sí que hay muchas iniciativas, son muy buenas. Hay que ver, vuelvo a lo de antes, hay que ver de verdad qué penetración o qué aceptación tienen por parte de los clientes, porque luego hay muchos modelos y a mí me encantan las startups, invierto en muchísimas de ellas, pero luego hay que ver cómo monetizas, ¿no? Y que realmente eso termine de tener retornos y que sean modelos de negocio sostenibles, porque aparentemente pueden estar muy bien, cubrir una necesidad, pero si después no monetizan van a desaparecer o se van a transformar y va a ser peor porque el cliente va a tener una expectativa distinta, ¿no? Entonces, de momento y quizás con cautela observándolas, pero está claro que ahí van a pasar muchas cosas. Sí, básicamente de acuerdo. Nosotros también seguimos de cerca todas estas iniciativas, y por añadir algo a lo que dice Karina, estoy de acuerdo con lo que comenta, que bueno, que esto luego se tiene que convertir en negocios sostenibles para no defraudar el cliente, pero quizá
sí que me gustaría indicar que tradicionalmente hemos percibido el sector financiero pues europeo como un sector evolucionado, incluso por delante de otros sectores financieros. Sin embargo, ahora, por lo menos en lo que tiene que ver con la digitalización, quizá es interesante ver cuáles son las iniciativas que están apareciendo, por ejemplo, en Norteamérica, no solamente en Norteamérica, sino en países pues que en el mundo digital están muy avanzados, ¿no? Norteamérica, países nórdicos, Canadá, Australia, que son países además que tradicionalmente, debido a su extensión geográfica o climatología, etcétera, pues han tenido tradicionalmente ciertos problemas en la distribución física de producto y por lo tanto han sabido desarrollar bien lo que es la atención a distancia. Entonces, esos bancos o esas iniciativas, porque muchas veces son startups, no llegan a bancos, lo que sí que están haciendo es un cierto, yo a veces le llamo leapfrog, salto de la rana, ¿no? Tecnológico, en el cual quizá estaban en una posición más atrasada que los bancos europeos y en vez de recorrer el camino que hemos recorrido nosotros, pues están experimentando cosas más allá de donde estamos nosotros. Creo que eso sí es una reflexión interesante respecto a lo que nos pueden aportar, pero evidentemente también tenemos que ver cómo se van convirtiendo en iniciativas reales o sostenibles. Miguel. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo no puedo añadir nada más. Creo que efectivamente es muy interesante seguirlo, que el espacio para la aparición de esas iniciativas depende también de la oferta existente, de la oferta de los incumbentes, que en Estados Unidos es distinta en su nivel de desarrollo y en su nivel de extensión a lo de algunas ofertas de países europeos y especialmente de España. Y luego, pues como decía antes Karina, pues hay que ver eso hasta qué punto puede coger escala, ¿no? Y cuál es la propuesta de valor, no solo en términos de offering, sino también en términos de negocio, ¿no? No hay ninguna duda de que van a producirse propuestas de integración de información con servicio que van a ser muy interesantes, pero que tampoco hay ninguna duda de que los incumbentes las pueden integrar cuando efectivamente demuestren valor. Y ahí estamos atentos. Sí, también tenemos los legados, los legacies. Gracias a Dios, ¿no? Sí, claro. Más preguntas allí, por favor, sí. Luis Bastida. ¿Qué impacto tiene la digitalización en la fidelización del cliente? ¿La favorece o por el contrario motiva una rotación de clientes entre bancos? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién se atreve a contestar? Yo tengo una opinión muy formada sobre eso, basada en experiencias casi empíricas. Nosotros, que hemos tenido la oportunidad y la necesidad de enfrentarnos a procesos de integración por la etapa esta de consolidación del sistema financiero español, donde nosotros hemos tenido un determinado protagonismo, nos hemos encontrado cada vez más con que una de las piezas más difíciles de todo el proceso de integración tiene que ver con el proceso de instrucción de los clientes en la oferta digital sustitutiva de la que tenían y usaban anteriormente. Alguien lo ha mencionado antes, es una de las cosas, a la gente le preocupa relativamente que le cambiemos el número de cuenta, incluso que le cambiemos la dirección de la sucursal, porque fusionamos dos, no genera el mismo nivel de contestación que le cambiemos su web o su sistema que usaba, el sistema digital que usaba para operar con su entidad. ¿Por qué? Pues porque efectivamente fideliza. Es una cosa que es por el canal por el que más interacción hace el cliente con el banco. Nos ha pasado también en alguna otra ocasión, son ejemplos muy prosaicos, pero cuando cambiamos la aplicación de los cajeros automáticos teníamos montañas de quejas. No funcionaban mal los cajeros, pero funcionaban distinto. Y la gente lo decía, dice, no, yo qué sé si funciona mal, pero no va como antes, ¿no? O sea que hay entornos de confort que si efectivamente generan ese nivel de confort, fidelizan mucho y se convierten en barreras reales para la movilidad de la clientela. Experimentos con gaseosa, que se decía antaño, ¿no? Sí, pero sin embargo en España, incluso en este entorno tan, digamos, turbulento, la tasa de cambio de banco es muy pequeña.
sigue siendo muy pequeña. Se cambian en torno al 2-3%, pero todavía es baja, o sea que debe ser que retiene. Sí, no, en la misma línea. La primera idea que uno puede pensar cuando la digitalización, el facilitar la vida a los clientes, el bajar, disminuir las barreras de entrada para que un cliente fácilmente pueda entrar en un banco, de alguna manera estás significando también que estás facilitando o disminuyendo las barreras de entrada para que se vaya de la misma manera que vino, de una manera rápida y fácil. Sin embargo, es verdad que luego el nivel de infidelidad, el abandono que se produce en el entorno no crece, al revés, decrece. Probablemente porque se dispara el número de interacciones que un cliente tiene con su banco. Un cliente Bankinter, y probablemente pase igual en el resto de entidades, se conecta 20 veces al mes a la web del banco a mirar sus posiciones entre el móvil y el PC, 20 veces, que me parece una barbaridad. Pero esa enorme cantidad de interacciones que se producen, de alguna manera, están fidelizando al cliente, sobre todo si somos capaces de entregar calidad, que es clave, ¿no? Es clave en este entorno. El ser capaz de llevar esa calidad que eres capaz de entregar en oficina, seguirla entregando en el canal digital, y una experiencia similar. Yo creo que todo eso sí es capaz de fidelizar al cliente. Bueno, creo que tenemos tiempo para al menos una pregunta más. Sí, adelante. Aquí abajo, por favor. Luis Lepe. Mi pregunta iba sobre el dato, la información de los clientes, que antes Karina ha hecho un comentario. A mí me llama mucho la atención cómo las entidades financieras tienen una cantidad brutal de información de clientes y de datos y lo poco que se manejan. Y luego, sin embargo, hay startups que construyen modelos de negocio sobre el índice cloud, el índice de reputación, y parece que son ideas excelentes, ¿no? Me gustaría saber qué pensáis de esto, sobre el manejar la información de los clientes para hacer scoring de riesgo y para dar información más precisa. El dato es el petróleo del siglo XXI, o sea que sí, que hay que hacer. Y te voy a dar un dato. Nosotros tenemos una cosa que es la hipoteca preconcedida a clientes que tienen la nómina en el banco. Y es clientes a los que nosotros les pasamos el modelo de scoring previamente y le decimos, si quiere una hipoteca, la tiene. Esas hipotecas nos cuestan un 20% que el resto en costes operativos. La tasa de morosidad es hoy el 0,10, hoy en día. Y esos clientes tienen un nivel de satisfacción, de vinculación y de rentabilidad para el banco enorme. Es decir, hay que usar muchísimo más la información. Sí, yo añadir, realmente los bancos tenemos la sensación de que hay una gran oportunidad en la utilización de datos, no solamente los datos que ya disponemos, sino los datos menos estructurados que se pueden encontrar en las redes sociales o en muchísimos sitios, y poderlos aprovechar, pero solo tendrá sentido si de verdad lo que hacemos es aprovecharlos para entregar algo nuevo de valor al cliente, no simplemente para incrementar el número de ofertas comerciales que hacemos. Pues yo creo que el cliente ya está cansado de ofertas comerciales, por mucho que las segmentemos. Es difícil, yo creo, mejorar los ratios. Yo creo que el objetivo tiene que ser, oye, yo puedo utilizar la información que tengo de ti para entregarte algo de valor. Yo creo que en ese sentido sí que hay una gran oportunidad para el desarrollo de esta enorme cantidad de información. A veces se le llama Big Data, ¿no? En el sentido del reto del procesamiento de toda esa información. Nosotros, evidentemente, trabajamos muchísimo la información de los clientes, trabajamos mucho el CRM, nuestro CRM para ofrecer a los clientes. Tenemos cosas como la mejor venta posible a un cliente que cualquier comercial de una oficina conoce y datos así, pero a medida que damos un paso, lo que intentamos buscar es, oye, ¿somos capaces de entregar algo al cliente de valor? Y solo por dar un ejemplo, los clientes de Bankinter nos dieron masivamente su número de teléfono móvil, no para que le enviáramos SMS con publicidad, sino fue cuando empezamos a enviarles un SMS cada vez que sacaban dinero de un cajero. Les decíamos, ¿quieres este servicio? 76% de los clientes nos dieron voluntariamente su número de teléfono. Es decir, si le das valor, ellos te dan información, te van a dar información valiosa para el banco y para ellos mismos. Efectivamente, yo no estoy de acuerdo con que no usemos los datos, los usamos con el nivel de habilidad que tengamos, y es posible que no seamos más hábiles, pero es bastante considerable la utilización práctica que hacemos de datos. Te voy a dar el ejemplo último que nosotros tenemos en casa.
Como sabéis, se nos han crecido bastante las carteras de activos inmobiliarios a algunos bancos, algunos por errores propios y otros por errores adquiridos, pero que efectivamente tienen que movilizarse. Es lo mejor que nos parece que podemos hacer, no solo para nuestro balance, sino para el mercado, es conseguir que eso vuelva a ser un mercado más fluido que lo que es ahora. En ese sentido, nosotros hemos hecho un esfuerzo brutal en canales de comercialización. Tenemos ahora la web que tiene más visitas y que mejor ratio de conversión de visitas a contactos tiene en el sector inmobiliario, por lo que se refiere a entidades financieras. Y descubrimos una cosa curiosa, y es que sabemos cómo nuestra oficina directa inmobiliaria tiene que perfilar la conversación con el señor que contacta en función de cómo ha hecho la navegación en la web. La navegación, sabéis que, bueno, imagino que sabéis que la navegación en las webs inmobiliarias es muchísimo, muy importante en el proceso de compra. Y la característica de la navegación define perfectamente el patrón de la tipología de prospect que te está llamando. Hay segmentos, algunos como los que nosotros le denominamos capitalista de barrio, que es unos clientes que lo que buscan son pisos de bajo valor, seguramente de segunda mano, provenientes de adjudicaciones hipotecarias, pero que están correspondiendo con una demanda real de necesidad de vivienda a unas tasas muy bajas de precio, pero que pueden mantener tasas de alquiler pues rentable. Y la navegación es totalmente distinta que la que busca hogar nuevo clase media baja, ¿no? El que busca lo más bonito posible para el precio que puede pagar, y por lo tanto hace una navegación al revés. Eso hace que nuestros contactos telefónicos se conviertan en visitas de una manera también con un ratio mucho mayor de conversión, justo porque hemos aplicado ese conocimiento al guión de la persona que atiende al contacto. Y eso es un dato que no es ni bancario, para entendernos, es decir, que no viene en nuestras propias bases de datos. Y es milagroso. Que sepamos. Lo que es milagroso es cómo llegas a descubrir, a conectar esos puntos. Y eso, de nuevo, tiene que ver con esos espacios de colaboración, con esas webs de ideas de los empleados, porque al final toda esa innovación se produce por un proceso de descubrimiento que es colectivo. No sé si por aquí arriba quedaba una pregunta más, y si no vamos terminando porque ya estamos en la hora. Solo una última cuestión que quiero plantearles para una respuesta casi de menos de medio minuto cada uno, aunque sería muy complejo. Estamos en el ciclo de conferencias sobre la empresa 2020-2020. ¿Cómo será el banco 2020? ¿Qué podemos prever que va a ser el banco dentro de unos cuantos años, allá por el año 2020? Bueno, yo creo que es prácticamente imposible. Si pensemos hacia atrás, en 2002 prever cómo iba a ser el sistema financiero de 2013 es imposible que sea capaz. Pero bueno, por decir algo, creo que va a ser un banco mucho más diseñado desde un punto de vista del cliente, que parece una obviedad o algo que se podía decir en cualquier momento, pero ahora sí que es verdad que o tenemos en cuenta qué es lo que los clientes están pidiendo y de qué manera además quieren que se lo entreguemos, o no vamos a ser capaces de tener un banco en el 2020. Karina. Conciso, ¿no? Sí, Conciso. por favor. @people. Así. Miguel. Yo intentaré ser conciso, pero no tanto. Yo creo que será una entidad grande, porque las características es un sector regulado y va a exigir tamaño y solvencia, y va a ser una entidad capaz de atender a muchos segmentos con los requerimientos de todos ellos. Y por supuesto, en todos los segmentos y en todos los tipos de oferta va a ser digital y ubicuo, y no va a estar limitado por las limitaciones tradicionales que impone el modelo físico. Miguel, Karina @people, Nicolás, muchas gracias, ha sido muy interesante escuchar vuestras aportaciones sobre lo que va a ser la banca, lo que ya es y lo que va a ser en el futuro inmediato. Mil gracias a ustedes por su asistencia, también a quienes nos han seguido a través de streaming de internet y quienes han participado por Twitter, que han sido también intervenciones muy interesantes, y dentro de un mes estaremos aquí de nuevo para otro nuevo debate, otra nueva mesa redonda a propósito de las nuevas tecnologías, de qué importancia tienen las empresas en los diferentes sectores. Muchas gracias, buenas tardes.